Muy buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso general sobre el diseño, las perspectivas y los paradigmas del diseño curricular. Sé que ya han tomado cursos al respecto, sé que ya vieron teoría curricular, también diseño de planes de estudio. Entonces esto no va a ser más que un repaso general que nos va a ayudar a entender por dónde vamos a manejar y a conducir el curso durante las próximas semanas. En primer lugar, partimos del hecho del diseño curricular. ¿Qué debemos entender por diseño curricular? Pues es el ordenamiento específico de los elementos del currículo. ¿Para qué? Para formar una entidad con sentido, es decir, para formar el plan de estudios, para formar el currículo. Es cómo arreglamos esos componentes dentro del currículo. Y bueno, vamos a tomar una de las definiciones de Warro. En 1989, él cita el diseño curricular como un proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículo. Previo a su desarrollo, obviamente que esto es una parte que se elabora previo al desarrollo, que configura flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá en práctica mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje del que el proyecto curricular es su visión anticipada. Es decir, es cómo de manera anticipada, antes de aplicar el currículo, diseñamos, planteamos, proponemos los elementos y los organizamos para que se cree este ente. Muy bien, es importante que sepamos dos verdades fundamentales sobre el diseño curricular. Primera, se trata de diseñar una actividad predefinida. Exacto, la enseñanza ocurre en el marco de una ideología, es decir, que hay parámetros generales que ya están definidos. Las instrucciones tienen controles, regulaciones, condicionamientos, es decir, se establecen tiempos, espacios, recursos y cultura. Se predefinen todas las actividades. Y dos, la enseñanza y el currículum son procesos indeterminados, es decir, pueden ser dirigidos, pero no previstos del todo. Una cosa es lo que escribimos en el documento, una cosa es lo que planteamos en el currículum y otra cosa es lo que no podemos manejar ya dentro del aula, ¿no? El diseño no determina nunca totalmente a la práctica. Es fundamental que entendamos esto y que nos quede claro. No siempre hay correspondencia entre el plan, entre el proceso y finalmente entre el resultado. No siempre, aunque lo ideal es que haya correspondencia, pero no siempre se logra. Cuanto más complejo sea un objetivo pedagógico, pues menos determinante puede ser el diseño que regule la práctica para alcanzarlo. Entonces es importante que se aclaren los supuestos y los principios detrás de cada una de las decisiones que tomemos como diseñadores curriculares. Muy bien, para empezar, trabajaremos sobre los tipos de diseño. Cuando hablamos de diseños curriculares representativos, decimos que la mayoría de los diseños curriculares son modificaciones o interpretaciones de tres diseños básicos. Estos tres diseños básicos son estos: centrados en el tema, centrados en el aprendiz y centrados en problemas. En este sentido, les mostraré cómo vamos a ir desarrollando el siguiente esquema que he planteado para ustedes. Tenemos tipos de diseño, principios de organización, perspectivas curriculares y paradigmas curriculares. Vamos a ir llevando el esquema de manera horizontal, es decir, hablamos de los tipos de diseño, vamos a empezar por aquellos centrados en el tema, con su principio de organización basado en el tema y con su perspectiva curricular, que puede ser la tradicional o la de estructura de las disciplinas. Vamos a continuar con centrados en el aprendiz, tipos de diseño, con sus principios de organización y con la perspectiva curricular correspondiente, que vendría a ser la cognitiva. Y finalmente, los centrados en problemas, que son a través de principios de organización basados en el medio, con perspectiva curricular experiencial. Se va a ir desarrollando, voy a ir desarrollando el resumen de esta manera para que lo tengan en cuenta. Empezamos entonces con el tipo de diseño centrado en el tema, que es cómo organizamos el currículo a partir de principios relacionados con el tema, con la materia. Es decir, basarse en el modo en que la materia misma parece organizarse. Muy bien. Dentro de los principios de organización encontramos diferentes principios de organización. Está el Subject Design, que es el currículo que se organiza considerando las divisiones temáticas de las áreas del conocimiento. Está el Discipline Design o currículo
basado en la disciplina, es decir, en cómo se organiza y cómo se toma en cuenta la estructura y los procesos de la asignatura. El interdisciplinario o Broad File Design, que es el estudio integrado de un área específica holística, es decir, que abarca los distintos temas de contenido de manera más general. Correlational Design o diseño correlacional, que pretende enlazar materias separadas para evitar la fragmentación, pero sin abarcar obviamente todos los campos de estudio. Y el Process Design o diseños de los procesos, que se encarga de organizar en función de procesos, los procesos más relevantes en general. Es decir, aprender a pensar, aprender a expresar de manera crítica, etcétera, etcétera. Muy bien, la perspectiva curricular en la que se puede enmarcar el tipo de diseño centrado en el tema es la tradicional o la estructura de las disciplinas. Vamos a mencionar de manera muy general a qué hace referencia esta perspectiva curricular tradicional. Es cuando los temas, los hechos, los hechos se agrupan en tópicos y la secuencia del currículo se basa en la materia, es decir, en cada uno de los componentes, en los temas generales de la asignatura, de la materia. Si lo vemos a un nivel macro, quiere decir que todo gira alrededor de las materias, pero si lo vemos a un nivel micro, que es nuestro caso, nosotros vamos a hacer una modificación curricular a nivel micro. Y aquí es donde, por ejemplo, veríamos que los temas o los tópicos serían lo que nos importaría dentro de cada asignatura, en este caso. En cuanto a la estructura de las disciplinas, pues se organiza en torno a los conceptos básicos de cada disciplina. Si estamos hablando de matemáticas, si estamos hablando de español, de la asignatura que estemos hablando, el currículo se va a organizar en torno a los conceptos básicos de la disciplina o de la asignatura. Y su secuencia va a estar en conceptos, va a estar basada en conceptos y también en investigación. Se parte de lo general, en la estructura de las disciplinas se parte de lo general a lo particular, desde lo más amplio hasta lo más específico. No tenemos un tipo de diseño basado en el profesor, pero sí un principio de organización basado en el profesor, que es la manera en que organizamos el currículo a partir de principios relacionados con el docente o con la enseñanza. Entonces, aquí aparecen características, intereses, fortalezas de los profesores. Y estos determinan el énfasis o los puntos de inicio para el desarrollo del currículo. La tarea de enseñar, por ejemplo, las habilidades y las condiciones en las que se desarrolla y condiciona el currículo. Y hay algunos principios fundamentales también que es importante conocer. Es importante aquí cambiar las actividades con la mayor frecuencia como sea necesario para mantener siempre la atención de los alumnos, para mantener a los alumnos ocupados y activos y no detenerse demasiado en algún tema en específico, ¿no? Dentro de la perspectiva curricular, aquí encontramos la perspectiva conductista. Se organiza en torno a conductas expresadas en objetivos. Y acá es importante mencionar algo. Se diseña de conductas terminales a conductas específicas, es decir, de lo general a lo particular, pero se enseña de lo particular a lo general. Continuamos con los tipos de diseño centrados en el aprendiz. Y es decir, que organizamos aquí el currículo a partir de las características del alumno y de la forma en que aprende. Por ejemplo, teniendo en cuenta sus intereses, sus problemas, sus habilidades, las inteligencias múltiples, las ideas preconcebidas, sus niveles de desarrollo, necesidades, experiencias previas, etc. Hay algunos principios de organización basados en el aprendiz, se los voy a compartir. Estos son, por ejemplo, Child Center o currículo que se plantea en función de la vida, las necesidades e intereses del alumnado. El Experience Center, que es el currículo que se organiza en función del estudiante, considerando que las experiencias no pueden anticiparse, es decir, planearse igual para todos. Es importantísimo porque aquí coincide al alumno de manera particular e individual y refiere a que las actividades o
los recursos incluso que se manejen sean diferentes dependiendo de las necesidades de cada alumno o las experiencias de cada alumno. El diseño radical también es otro, es la meta del currículo, es que el alumno tome el control de su vida, es más emancipatorio, es de pensamiento crítico y de autonomía, del desarrollo de la autonomía del alumno. Y el humanístico, que es el diseño que se enfoca en el desarrollo integral, autoconcepto positivo, habilidades interpersonales, pero desde una perspectiva humanística. En este aspecto, pues se desarrolla desde la perspectiva curricular cognitiva. De esa continuaremos abordando entonces la perspectiva curricular cognitiva. Estos principios de organización basados en el aprendiz también se sustentan bajo una perspectiva curricular cognitiva. La perspectiva cognitiva hace función a que el currículo se organiza en función de procesos cognitivos que los estudiantes deben desarrollar. Por ejemplo, la asimilación, la representación, cambios conceptuales, tipos de razonamiento, entre otros. Muy bien. Finalmente tenemos el tipo de diseño centrado en problemas, que basa su principio de organización en el medio. Es organizar el currículo a partir de principios relacionados con el medio, es decir, la influencia de contextos sociales, políticos, económicos, físicos, organizacionales, etc. Algunos de los diseños centrados en problemas, bajo principios de organización basados en el medio, son los siguientes. Por ejemplo, el diseño de Life Situations, que enfatiza en las funciones y situaciones relevantes de la vida para que el contenido sea relevante, valga la redundancia. El diseño core, o basado en los problemas de la actividad humana, comunitarios, el contenido de las materias como relevante para la solución de problemas sociales o problemas del entorno. Y social problem o reconstruccionismo, que se enfoca en problemas que, de ser resueltos, harán una sociedad más crítica, más justa, más emancipada, más emancipatoria. La meta es la reconstrucción social, en este caso. Bajo la perspectiva experiencial se organiza este tipo de diseño, y la perspectiva experiencial no hace más referencia a que el currículo se organice en forma de proyectos, es decir, proyectos comunitarios, proyectos locales, proyectos internos, y su secuencia es representar el modo en que se usará lo aprendido para resolver siempre un problema, para dar respuesta a un problema que necesita obviamente una solución, a través de la cual se va a llegar, en caso de que sea el caso, de manera experiencial a resolverlo a través del desarrollo de un proyecto, de la aplicación y de los resultados obtenidos. Finalmente, vamos a hablar sobre los paradigmas curriculares. ¿Qué es un paradigma curricular? Bueno, es la forma en la que se responde a distintas preguntas o cuestiones esenciales dentro del campo de estudio que finalmente se va a llevar a cabo dentro del currículo. Es decir, qué es el currículum, cómo se debe desarrollar el currículum en los centros educativos, cómo se relaciona este currículo con el entorno social, qué influencias recibe, quiénes intervienen en el currículo y cómo lo hacen. A estas preguntas responden diferentes tipos de paradigmas, y tenemos de algún modo los paradigmas que más han llegado, los dominantes, o los paradigmas dominantes en el diseño curricular, que son estos tres. Los que más han llegado a tener influencia, que son el técnico, el práctico y el crítico. De manera muy general vamos a hablar de cada uno de ellos, porque sé que ya tienen conocimiento previo y porque sé que lo único que vamos a hacer ahora es reforzar un poco ese conocimiento que ya está ahí. En cuanto al paradigma curricular técnico, pues busca controlar y regular principalmente los objetivos, es decir, se basa específicamente en el cumplimiento de los objetivos del currículo. Usa la ciencia empírico-analítica, es totalmente analítico, y produce explicaciones científicas causales. Ejemplo, por ejemplo, el control del aprendizaje, de los procesos de enseñanza y obviamente de los productos. Vamos a hablar del paradigma práctico. En cuanto al paradigma práctico, está orientado a la comprensión del entorno para interactuar con él.
Busca educar al entendimiento para informar a la acción humana. Produce informes interpretativos de la vida social. Ejemplo, tomar decisiones a partir de la interpretación de las circunstancias sociales, por ejemplo. Ese sería el práctico. Y finalmente tenemos el crítico o emancipatorio, que también se le conoce de este modo. Y aquí es el interés principal de este paradigma es que busca la autonomía y la libertad racional, obviamente. Emancipar a las personas de las ideas falsas y de las falsas coercitivas de relación social que constriñen a la acción humana. Busca transformar las relaciones sociales mediante la acción para superar irracionalidades e injusticias. Busca más la justicia social. Obviamente que dentro de estos tres paradigmas curriculares se están incluyendo innovaciones que hablan de flexibilidad, de transversalidad, de diversificación, de uso de TICs y de otras, que es importante que lo tengamos en cuenta. Fue lo que hicimos la semana pasada, buscando esas situaciones de innovación curricular que podemos adaptar a cualquiera de los paradigmas. Entonces aquí lo que vamos a hacer y lo que quiero que tengan en cuenta ya para finalizar es que vamos a tomar un currículum formal que ya esté hecho y vamos a analizar pues ese tipo de diseño que ya tiene, bajo qué principio de organización está, qué perspectiva curricular es el que enmarca ese tipo de diseño inicial y identificar qué tipo de diseño curricular, bajo qué paradigma del diseño curricular está establecido. Y obviamente revisar si es lo que queremos para el currículo, la modificación a partir de desde qué punto se hará. Esa modificación o esa innovación curricular que ustedes van a hacer va a ser un ajuste a un cambio de paradigma, va a ser un ajuste a un principio de organización, a una perspectiva curricular, entre otros. Que bueno, ya iremos más adelante en el camino resolviendo esas inquietudes o dudas que puedan surgir. Les agradezco mucho la atención y pues quedo en espera. Espero que este pequeño resumen les pueda servir para que puedan tener de manera global la parte de la teoría curricular pues en un solo esquema. Viéndolo desde esta estructura puedan aterrizarlo más fácil a su innovación curricular. Quedo atenta y seguimos en contacto. Gracias.